Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando este Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 21 y vamos a continuar con una lectura que ayer estábamos haciendo. Debido a que no había fruto temprano, estamos hablando de la higuera, cuando el Señor fue a comer del fruto de la higuera, pero vio que no tenía. Y aunque no era tiempo de higos, no era tiempo de que diera ese fruto, se dice que esa higuera daba un fruto antes del higo, ¿cierto? De los higos, y eran como unas brevas. Entonces, debido a que no se encontró de forma temprana, o sea, ese primer fruto en la higuera, el Señor supo en su soberanía que no habría tampoco fruto tardío. Si no habría ese primer fruto que se supone da la higuera antes de los higos, tampoco iba a dar higos en el tiempo de higos. Entonces, lo mismo el Señor asemeja esta higuera estéril, al pueblo de Israel. Entonces, si no había fruto temprano, es decir, si Israel no aceptó al heraldo del Señor, que era Juan el Bautista, si no aceptó a los profetas, no los aceptaron. Una parte, siempre el Señor tan hermoso, siempre se provee de un remanente que sí quiere aceptar al Señor. Por ejemplo, en el tiempo de Elías, ¿cierto? Dice la Biblia que aunque la esposa del rey Acab, Jezabel, estaba matando a los profetas, había un hombre que estaba escondiendo a los profetas. Los tenía escondidos y les llevaba pan y les llevaba agua, los alimentaba. Entonces, qué bonito, porque siempre vemos que hay un remanente, que el Señor conserva un remanente que sí quiere predicar la palabra, que sí quiere obedecer al Señor, pero rechazaban a los profetas. De hecho, el rey Acab estaba buscando al profeta Elías para matarlo, porque según el rey Acab, la culpa era de Elías, de que no lloviera. La culpa la tenía Elías porque no había llovido en la tierra, pero era un castigo que el Señor estaba dando, una disciplina al pueblo de Israel a causa de la idolatría. Entonces siempre hay gente que sí quiere escuchar al Señor, y en el tiempo del Señor Jesús, aunque vemos que muchos, y fueron más los que no quisieron escucharlo, no quisieron creer en Él, sí había un remanente que quería escuchar. Habían los discípulos, estaban los apóstoles, ¿cierto? Entonces, el Señor supo que esta nación incrédula no tendría fruto temprano, que habían rechazado a los profetas, que habían rechazado a Juan el Bautista. Entonces no tendría fruto tardío, que era Él. No quiere decir pues que el Señor es demorado, tardío quiere decir postrero, ¿cierto? Rechazarían ese fruto que era Él. Si no recibieron a los primeros, no recibirían al postrero. Y por ello maldijo la higuera, hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Esta higuera tipificaba al pueblo de Israel. Esto era una premonición del juicio que se iba a abatir sobre la nación en el año 70 después de Cristo. Hemos de recordar que mientras el Israel incrédulo permanecerá sin fruto para siempre, un remanente de la nación se volverá al Mesías tras el arrebatamiento. Cuando el Señor venga por su iglesia, por ti y por mí, por todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesús como Salvador, y ayer hablábamos de eso en el instituto bíblico, el pastor usó una analogía muy hermosa. La iglesia, nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos la novia del Señor, ¿cierto? Aunque no estamos todavía casados con Él, no somos todavía la esposa, somos la desposada, que recuerda cuando hablamos de María y de José, y José se da cuenta que María está en embarazo y dice, pero es que no es mío, y ella le dice, pero es que es obra del Espíritu Santo, y pues a él no le cabe eso en la cabeza, y él piensa dejarla. Recuerden que leíamos que él tenía que darle carta de divorcio, no era solo como que rompimos el compromiso y ya, entonces usted qué, el embarazo no es mío, no, mija, me la jugó, la dejo así, no era así tan sencillo. Por eso él quería hacerlo muy sutilmente para que ella no fuera atacada por el pueblo, o bueno, inicialmente atacada, porque después de verle la pancita a María, todo el mundo iba a decir, está fornico. Pero había que darle carta de divorcio para oficializar la ruptura de ese compromiso, que se deshizo ese compromiso.
Entonces, aunque no somos todavía la esposa, sí somos la desposada, ya es un compromiso, o sea, ya tenemos un compromiso hecho con el Señor. Él va a venir por su iglesia, se va a casar con nosotros. Entonces, va a venir por nosotros en el arrebatamiento. Y el pastor, la analogía que usaba era, si Él es el novio, nosotros somos la novia. Nos vamos a casar, estamos comprometidos. ¿Cómo va a dejar el novio sufrir a la novia? Como, no, todavía no nos casemos, esperemos que sufra, que demuestre si me ama. Eso no tiene sentido. Y lo mismo es con el Señor va a venir por su iglesia, porque además la Biblia habla de el tiempo de la ira de Jacob, o el día del sufrimiento de Jacob, creo que es que dice. Ese Jacob es Israel. Entonces el Señor va a venir por su iglesia, porque en la gran tribulación es el Señor tratando directamente con ese Jacob, con ese Israel. Entonces qué bonito que tú y yo pensemos en eso, que el Señor va a venir por nosotros. Y es en ese momento, cuando la iglesia salga de acá de la tierra, que muchos de la nación de Israel, todos, lamentablemente no todos, pero muchos de la nación de Israel van a volver a creer en el Señor, ¿cierto? O van a creer en el Señor. Ellos darán fruto para Él durante la gran tribulación y durante su reinado milenial. Aunque la interpretación primaria de este pasaje tiene que ver con la nación de Israel, es de aplicación a aquellas personas en todas las edades que combinan un hablar excelso con un andar bajo. Versículos 20 al 22. Cuando los discípulos expresaron asombro ante el secamiento repentino del árbol, el Señor le dijo que ellos podrían hacer mayores milagros si tan solo tenían fe. Por ejemplo, podrían decir a un monte, quítate de ahí y échate en el mar, y sucederá, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Eso es muy importante, vamos a ver qué dice William de esto, pero es muy importante. ¿Con qué motivación yo le digo a ese monte, quítate de ahí, échate al mar? Yo esa petición o esa orden, más bien, esa orden a ese monte se la di para darle gloria al Señor o para que todo el mundo vea que es que yo soy muy poderoso. Miren la fe que yo tengo y cómo le digo a este monte, trasládate de un lado a otro. Ustedes recuerdan, yo creo que yo cité este ejemplo en alguna ocasión, recuerdan cuando Josué oró y el sol se paró. Cuando se detuvo el sol, la luna, miren, todo el universo entero tuvo que detenerse ante esa petición que Josué le hizo al Señor. El universo entero. Dime, ¿cómo se iba a quedar Josué con la gloria de eso? Si solo hay una persona en el universo entero que puede hacer una cosa de esas, detener al universo entero, y es nuestro Dios. Esa oración que hizo Josué de que el sol se detuviera no era para su gloria y su honra. Era para que el Señor le diera la victoria a su pueblo y toda la gloria se la llevara a él. Entonces, aquí sí dice que si tú y yo tenemos fe y tenemos confianza en el Señor, podemos decirle a un monte, échate a un lado y al otro. Podemos pedir muchas cosas y se nos serán dadas. Pero ¿cuál es la motivación que tú y yo tenemos cuando hacemos una oración? Para que la gloria la recibamos nosotros, para nuestros deseos egoístas, para nuestra vanidad, o es para que toda la gloria se la lleve el Señor. Una vez más hemos de explicar que estas promesas aparentemente incondicionales tocantes a la oración han de ser comprendidas a la luz de todo lo que la Biblia enseña acerca de esta cuestión. Tú y yo no podemos tomar este pasaje y ya decir, Señor, pero es que usted me dijo que todo lo que pida en su nombre usted me lo va a dar, haciéndole exigencias al Señor. Antes de tú y yo tomar este versículo, aferrarnos a él y orar ciegamente por nuestros deseos, con mucha fe, creyendo que el Señor lo va a cumplir, tenemos que mirar el resto de la palabra del Señor, ¿cierto? Tenemos que leer cómo quiere el Señor que sean nuestras oraciones. Recuerden que Él nos dio un ejemplo de un modelo de oración, el Padre Nuestro. Y aunque el Señor dice ahí que le provea para las necesidades, para su sustento diario, no pide más de lo que necesita. Aunque el Señor Jesús ora en Getsemaní diciendo que si el Señor quiere, si el Padre quiere, pase de Él esa copa,
no lo pide y dice, sí, pasa en esta copa, y ya dice, pero hágase tu voluntad, ¿cierto? Entonces mira cómo es importante que nuestras oraciones, tú y yo tengamos en cuenta primero que es para la gloria del Señor. Segundo, que no estamos pidiendo más de lo que necesitamos y no estamos pidiendo de una forma egoísta, ambiciosa, y que lo que estamos pidiendo honra al Señor, pero también puede ser para beneficio de otros, ¿cierto? Con eso también podemos servir a otros y que siempre se haga la voluntad del Señor. Siempre, mira, es una práctica que es sumamente importante, que yo creo que todos los cristianos deberíamos tener en cuenta, y es que siempre que pidamos algo, sellemos esa oración en el nombre de Jesús, claro que sí, porque el Señor nos enseña, pídelo en el nombre de Jesús, pero pide también, hágase tu voluntad, mi Señor, y no la tuya, por más que tú quieras eso. Es que yo lo deseo, por más que tú quieras algo, sea una relación, sea un trabajo, sea un negocio, sea lo que sea, dile, Señor, pero ¿sabes qué? No se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero esto y lo quiero mucho, pero no se haga mi voluntad, pero es de corazón. No es que el Señor dice, bueno, no era mi voluntad, ya nos enojamos con el Señor. Es de verdad, pero hágase tu voluntad y no la mía, Señor, porque tu voluntad me conviene. El versículo 22 no significa que un cristiano puede pedir todo lo que se le antoje y esperar recibirlo. Ha de orar en conformidad con las condiciones establecidas en la Biblia. Versículos 23 al 27. Vamos a leerlo en nuestra Biblia y lo desarrollamos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Viene la pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Porque si Juan les estaba predicando y ese mensaje que Juan les estaba predicando venía directamente del cielo, era un mensaje divino, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo que con qué autoridad hago estas cosas. Tan hermoso nuestro Dios, tan sabio, ¿cierto? Ay, es tan sabio, nunca se dejó corchar, él todo lo sabe. Versículo 23. Cuando Jesús vino al atrio adyacente del templo, los principales sacerdotes y los ancianos interrumpieron su enseñanza para preguntarle quién le daba a él la autoridad para enseñar, para hacer milagros y para purificar el templo. Ellos esperaban atraparle en sus palabras, contestase como contestase. Si afirmaba tener autoridad en sí mismo como el Hijo de Dios, le acusarían de blasfemia, porque ellos no creían que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, si él decía, es que yo tengo la autoridad, es que yo soy el Hijo de Dios, entonces yo tengo en mí mismo esa autoridad para hacer milagros, para enseñar, para purificar el templo, entonces le llamarían blasfemo. Si afirmaba tener autoridad de parte de los hombres, lo desacreditarían. Si pretendía tener autoridad de Dios, lo desafiarían. Se consideraban los guardianes de la fe, profesionales que por su instrucción formal y designación humana estaban autorizados para dirigir la vida religiosa de la gente. Jesús no tenía instrucción formal y desde luego ninguna credenciales de los gobernantes de Israel. Su desafío reflejaba el secular resentimiento que sentían los religionistas profesionales contra aquellos hombres que tenían el poder de la unción divina. Eran esos celos ministeriales, ¿cierto? Por eso querían destruir al Señor. El Señor estaba teniendo más fama que ellos. El Señor hacía milagros que ningún otro hombre podía hacer, incluyendo
estos líderes religiosos, que eran los que enseñaban la palabra del Señor, el Señor con su vida demostraba y era coherente con lo que hablaba, con lo que predicaba y con lo que vivía. Entonces estos hombres eran muy celosos, estaban muy celosos con el Señor. Versículo 24-25. El Señor accedió a explicar su autoridad si ellos primero daban respuesta a una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Por el bautismo de Juan se debe comprender el significado del ministerio de Juan. Por tanto, la pregunta venía a ser, ¿quién autorizó a Juan a llevar a cabo su ministerio? Eso era lo, parafraseando, esa era la pregunta del Señor. El bautismo de Juan, es decir, el ministerio de Juan, ¿cierto? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, ¿quién autorizó a Juan llevar a cabo su ministerio? Predicar de que venía el Mesías, bautizar para arrepentimiento a los que querían arrepentirse. ¿Qué credenciales tenía él, es decir, Juan, de parte de los conductores de Israel? ¿Qué credenciales le habían dado los conductores de Israel? Ninguna credencial le habían dado. De hecho, venían los líderes religiosos donde Juan y les decía, ¿cómo era? Generación de víboras o camada de víboras, algo así, le decía Juan a los líderes religiosos. Entonces no tenía credenciales. Juan el Bautista no era aprobado por los líderes religiosos. Yo no veo, no sé si estoy errada, pero yo no veo en el ministerio de Juan un líder religioso viniendo a bautizarse. Venía el pueblo, venía la gente, sí, venían a bautizarse, pero los líderes religiosos estaban ahí y estaban enfurecidos porque él exponía su pecado, exponía su ambición. La respuesta era evidente. Juan era un hombre enviado por Dios. Su poder procedía de una dotación divina, no de una comisión humana. No fue que alguien le encomendó a Juan ese ministerio. Juan, vaya, predíquele a la gente que pronto está por venir nuestro Mesías. Vaya, bautice a la gente, que se arrepientan de sus pecados. Prepare como el terreno, prepare los corazones para la venida de nuestro Señor. Nadie. Fue una instrucción divina. Qué hermoso. Los sacerdotes ancianos se vieron en un dilema. Si admitían que Juan había sido enviado por Dios, quedaban atrapados. Juan había dado testimonio a los hombres de que Jesús era el Mesías. ¿Sí ven qué tremendo? Entonces, no. Si decimos que este fue enviado por Dios, que Juan era enviado por Dios, Juan habló de Jesús, bautizó a Jesús, dio testimonio de Jesús. Entonces tendríamos que reconocer que Jesús sí es Dios. Si la autoridad de Juan era divina, ¿por qué no se habían arrepentido y creído en Cristo? Si Juan hablaba de Cristo. Entonces no podían decir que el mensaje de Juan o su ministerio era aprobado por el Señor. Versículo 26. Por otra parte, si ellos decían que Juan no había sido enviado por Dios, adoptaban con ello una postura que sería ridiculizada por el pueblo, la mayoría del cual reconocía que Juan era un profeta de Dios. Si ellos hubiesen contestado correctamente que Juan había sido enviado por Dios, habían tenido la respuesta a su propia pregunta. Jesús era el Mesías, del cual Juan había sido el precursor. Qué tremendo. Miren cómo estaba enceguecido el pueblo, cómo los celos de estos líderes religiosos los enceguecieron y no pudieron ver al Hijo de Dios. Ellos sabían que Juan era un profeta. Ellos sabían que Juan estaba predicando un mensaje divino y no querían creer en ese mensaje. No querían creer a la predicación de Juan, porque eso significaba tener que creer en Cristo Jesús. Mira, yo creo que muchas personas en este tiempo no quieren deliberadamente, no quieren creer en la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque eso implica que deben creer todo lo que dice la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Cuando la palabra de Dios dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, mi vida de pecado está completamente contraria, va contra los principios bíblicos. Prefiero creer que no es de Dios, que no está inspirada.
Prefiero creer que no existe Dios para que mi conciencia no sea acusada. Todos los seres humanos saben que hay un Dios, lo saben, porque eso es algo que Dios puso en nosotros. Él nos hizo seres espirituales, sabemos que hay un ser supremo, pero a unos nos conviene más no creer en ese ser supremo de la palabra de Dios, de la Biblia. Mejor creemos en el ser supremo de la naturaleza, creemos que ahí está el ser supremo, o en el humanismo, en una cantidad de cosas, porque el de la Biblia expone mi pecado, expone mi error. Así estaban estos líderes religiosos y así está este mundo. A veces no nos gusta creer en el Señor y creer toda su palabra porque nos estorba el pecado, porque confronta nuestro pecado. Pero este es el Dios, miren, voy a terminar de escuchar una serie, se llama ¿Dónde está tu Dios? Del pastor Marco. Una cosa espectacular. Ese mensaje que yo les envié estos días, de ese atributo que yo les decía que llevo muchos años en el Evangelio y yo jamás había escuchado ese atributo del Señor, que es la seidad de Dios, el atributo de Dios que es la seidad de Dios. Yo nunca lo había escuchado. Entonces, es tremendo. Y decía el pastor Marco ahora que en este tiempo mucha gente se ha hecho su propio Dios. No quieren leer la Biblia porque quieren crear su propio Dios. Sí creen en Dios, de alguna forma creen que hay un Dios, que hay un Dios que hizo todas las cosas. Quieren hacerle sus ajustes. Entonces es como que yo creo mi propio Dios. No, solo quiero un Dios que ame, pero no disciplina. Un Dios que da, pero no exige nada. Y se hacen su propio Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Yo quiero decirte esta mañana, tú y yo no podemos crearnos un propio Dios, hacer a Dios como nosotros queremos, como Él quiere un Dios que sea el Aladín, todo lo que le pidan me dé, o quiero un Dios guardián que siempre me cuide, que siempre cuide mi casa, pero no quiero que ese Dios me haga demandas, me exija, me pida, demande de mí santidad, honestidad, integridad, eso no, servicio, no, eso sí no quiero. Tú y yo no podemos hacer un Dios a nuestro amaño. Eso estaban haciendo estos líderes religiosos, tenían un Dios a su amaño. Qué cosa tan triste. Ellos creían que Dios no veía su pecado, no veía que robaban en el templo, que eran injustos con la gente, con el pueblo. Creían que Dios los favorecía, que Dios tenía privilegios para con ellos, pero no para con el pueblo. Se crearon su propio Dios. Por eso, cuando llegó el verdadero Dios, cuando llegó el Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús, no lo pudieron ver. Ya estaban enceguecidos con sus propios dioses. El corazón es una máquina reproductora de dioses. Es una máquina de hacer dioses. Eso es el corazón del hombre. Ten tu mirada puesta en el Dios de la Biblia. Mira, es un Dios perfecto. En su equilibrio es perfecto. Entonces tú y yo tenemos que creer a este Dios, que es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios que disciplina, es un Dios que castiga. Claro que sí. Es un Dios que es justo, pero es justo para con el otro y para contigo y conmigo también. Cuando Él necesita, o cuando tú y yo necesitamos que el Señor nos haga justicia, Él nos hace justicia. Pero cuando Él va a ser justo con nosotros, es justo con nosotros. Sino que nos gusta mucho es que sea justo con el otro, ¿cierto? Ay, no, Señor, haga justicia con ese, pero conmigo no, conmigo sí sea más suave, no me haga tan duro. Qué miedo cuando nos construimos nuestros propios dioses. 27. Pero rehusaron hacer frente a los hechos, con lo que alegaron desconocimiento. Ellos no podían decir cuál era la fuente de poder de Juan. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Para qué iba a decirles lo que ya sabían, pero no estaban dispuestos a admitir? Ellos ya sabían. ¿Cuántas veces le dijeron al Señor: dinos de una vez por todas, tú eres el Hijo de Dios?
Y el Señor les decía y no creían, pedían más señales y más señales. Vamos a leer del 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, señor, ya voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ay, no, qué ofensa para estos líderes religiosos esta palabra del Señor. Si ves como la palabra del Señor es ofensiva en sí misma. ¿Ofensiva para quién? Para el que está en pecado, para el que se rehúsa a obedecer al Señor, para el que se rehúsa a vivir para el Señor. Para ese es ofensiva la palabra del Señor. ¿Cómo le va a decir a los líderes religiosos, los que enseñaban la palabra del Señor, predicaban en el templo, recogían las ofrendas, servían, hacían los sacrificios? ¿Cómo les va a decir que las prostitutas, los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, judíos, enemigos de los judíos, iban a ir al reino de los cielos delante de ellos? Qué tremendo, qué tremendo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ay, Dios mío, qué palabra tan fuerte. Versículo 28 y 30, desarrollémoslo. Esta parábola es una hiriente reprensión a los principales sacerdotes y a los ancianos por no haber obedecido el llamamiento de Juan al arrepentimiento y a la fe. Ese fue el primer mensaje antes de la venida de nuestro Señor. Arrepiéntase. Crean, el Señor está a las puertas, el ministerio del Señor ya dentro de poco va a ser público. Tiene que ver con un hombre que pidió a sus 2 hijos que fuesen a trabajar en su viña. Uno rehusó, pero luego cambió de parecer y fue y trabajó en la viña. El otro accedió a ir, pero nunca lo hizo. Sí, papi, hágale, ya, mamá, terminar de poner los tenis y ya voy, pero no fue. Mostraba una apariencia de disposición, ¿cierto? Sí voy a ir, pero no fue. Versículo 31-32. Cuando les preguntó cuál de los dos hizo la voluntad de su padre, los guías religiosos se condenaron involuntariamente al decir el primero. Porque el primero sí fue, ¿cierto? Regañadientes. No, es que yo no quiero ir por allá. Finalmente fue. Ellos involuntariamente se condenaron. Ellos eran los que habían dicho: sí, ya voy. Y no fueron. El Señor interpretó entonces la parábola. Los publicanos y las rameras eran como el primer hijo. Esos, los gentiles, los pecadores, eran ese primer hijo que dijo: no, yo no quiero, pero al final llega. No presentaron ninguna pretensión inmediata de obediencia a Juan el Bautista, pero finalmente muchos de ellos se arrepintieron y creyeron en Jesús. Miren qué tremendo. La mujer, la prostituta que llega a la casa de Simón cuando Simón invita al Señor Jesús a la cena. Y ella llega entre la gente así. Yo creo que ella llegó de rodillas desde la puerta así tratando de meterse. Y al final está a los pies del Señor Jesús, llorando sobre los pies del Señor Jesús, secando los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Esa mujer, esa prostituta, posiblemente escuchó a Juan y escuchó esa predicación y tocó su corazón, pero no se había arrepentido. Y de pronto ella decía: sí, yo necesito, pero yo no sé cómo llegar. Pero yo sí seré merecedora, yo sí seré aceptada. Sí será que me mira a mí. Pero al final, cuando llega el Señor Jesús, la vemos ahí, arrepentida. Quizás Mateo también. Quizás Mateo escuchaba a Juan y decía: yo tengo que cambiar esta vida. Yo tengo que salir de esto. Pero yo, ¿cómo lo hago? Pero cuando llega el Señor Jesús y lo llama, él sale tras del Señor Jesús y acepta su llamado.
Lo mismo, Zaqueo, yo creo que Zaqueo ya había escuchado el mensaje de Juan, la fama de nuestro Señor Jesús. Y quizás él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le llego? O sea, ¿yo cómo me acerco a él? Hasta que un día va y se monta en ese árbol y busca de alguna forma ver al Señor. Y el Señor lo ve a él primero y lo llama al arrepentimiento. Entonces mira qué hermoso. Esos que inicialmente quizás se sintieron tan indignos que no, yo para qué me acerco si soy tan indigno. ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido así? De verdad, yo cada vez que pienso en mi pasado, no pienso para autocondenarme, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo ya hemos sido perdonados y ese pecado pasado no puede venir a condenarnos ahora y paralizarnos y hacer que abandonemos al Señor o que no vivamos una vida para el Señor. Pero sí hace que tú y yo recordemos de dónde nos sacó. Y cada vez que yo recuerdo mi pasado, yo le digo, Señor, ¿cómo? De verdad, yo nunca voy a lograr entender cómo me amaste, siendo la porquería que era. Yo no entiendo cómo me amaste. No te di mérito alguno para amarme, mi Señor. Entonces, quizás muchos de nosotros nos hemos sentido así y no sabíamos. Mira, yo creo que uno de los motivos por los que la gente que se aparta del Señor difícilmente vuelve es por eso. Porque hay esa acusación, hay esa culpa. Y es yo cómo vuelvo a Él. O sea, yo con qué cara lo miro. ¿O tú crees que el hijo pródigo, después de haberse gastado toda la herencia, haber llegado a esos extremos de estar con los cerdos, deseando comerse la comida de los cerdos, cómo voy a mirar a mi papá? Si en ese tiempo era muy grave pedir la herencia del padre en vida, era muy grave, una cosa muy grave. Le estaba diciendo en pocas palabras, ¿sabes qué? Tú no me interesas, nada de ti me interesa, por mí puedes estar muerto, de hecho, muérete si quieres, pero dame mi herencia. La herencia se repartía, el padre daba las posesiones porque ya iba a morir. Y ese hijo le pide al padre en vida que le dé todo lo que... Y ya no quiero saber nada de ti. De hecho, se va de la casa. ¿Con qué cara vuelvo a mi padre? Así muchos de nosotros. ¿Con qué cara vuelvo al Señor? Quizás estos hombres, ¿cómo me presento al Señor? Yo cómo me acerco a Él después de mi pecado. Pero sabes, eso es lo maravilloso del perdón. El verdadero perdón, el perdón que viene de nuestro Señor, ese perdón que es perfecto, quita toda culpa. Claro que tenemos una memoria, porque esa memoria es necesaria para recordar el de dónde nos sacó. Y cuando tú y yo nos veamos tentados a volver a esa vida de pecado, tú y yo digamos, Señor, no, ¿y cómo? ¿Cómo vuelvo a eso, Señor, si solo tú cambiaste mi vida, si solo tú le diste sentido a mi vida? Pero es ese pecado, esa gente pecadora fue la que aceptó el mensaje de Juan en algún momento, quizás en su corazón, y ahora aceptan a la persona de nuestro Señor Jesús. Los líderes religiosos eran como el segundo hijo, profesaron aprobar la predicación de Juan, pero nunca confesaron sus pecados ni confiaron en el Salvador. Por ello, los pecadores abiertos entraron en el reino de Dios. Obviamente, dice acá pecadores abiertos, pero pecadores abiertos arrepentidos, ¿cierto? Por ello, los pecadores arrepentidos entraron en el reino de Dios. No quiere decir en ningún momento que un pecador va a ir al cielo si no se arrepiente de sus pecados. Debe haber un arrepentimiento, una confesión de que acepta a Cristo como Señor y Salvador y que se arrepiente de sus pecados y puede ir al cielo. Mientras que los autosatisfechos guías religiosos se quedaron fuera del reino de los cielos. Ellos mismos, y no fue algo arbitrario de parte de nuestro Dios, no fue voluntad de parte de nuestro Señor. El Señor vino a morir por todos. El arrepentimiento estaba disponible para todos y el lavamiento de los pecados está disponible para todos. Ellos mismos estaban decididos a no abandonar su pecado.
su vieja manera de vivir, a continuar en esa forma de vivir y no aceptar al Señor. Entonces ellos rehusaron voluntariamente no aceptar al Hijo de Dios, al Señor. Así es en la actualidad. Los pecadores reconocidos reciben el Evangelio con mejor disposición que los que tienen un barniz de falsa piedad. Porque acá hay una realidad, y es que los que tienen una falsa piedad se creen buenos. Es que de verdad se creen buenos. Creen que su pecado no es gran cosa. Y creen que son buenos, que no tienen de qué arrepentirse, que su pecado es mínimo, tan insignificante que el Señor ni siquiera lo ve. Pero los que hemos pecado y nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos que nuestro pecado fue muy grave, esos somos los que nos acercamos al Señor. Obviamente no se produce de nosotros, no es que, ay, tan buena como se arrepintió de sus pecados, no. Él pone el querer como el hacer en todos por su buena voluntad, pero solo algunos aceptan ese querer que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Aceptan esa convicción que el Señor nos ha dado de pecado. La expresión vino a vosotros Juan en camino de justicia significa que llegó predicando la necesidad de la justicia por el arrepentimiento y la fe. Estos días yo les hablaba de como los pasos que hay que seguir para ir al cielo, ¿cierto? Y yo les hablaba de un camino, tú vas para un lugar, pero hay muchos caminos o muchos senderos por donde debes pasar, por un puente, una calle estrecha, después una calle ancha. Pero ¿sabes qué es lo primero que me faltó en ese ejemplo que les di? Es creer. Es imposible que tú y yo lleguemos a Cristo Jesús si no creemos. Después de que tú y yo creemos, es el primer paso. Hay una convicción de pecado dada por el Espíritu Santo de Dios. Hay un arrepentimiento genuino y hay una salvación. Después de la salvación hay una cantidad de obras buenas que tú y yo empezamos a hacer, no por nosotros, sino porque vamos conociendo al Señor y Él va produciendo en nosotros ese deseo de hablar diferente, de pensar diferente, de actuar diferente. Sí ves cómo es un proceso, pero no lo produce nuestro corazón, porque en nuestro corazón solo salen cosas malas, deseos egoístas. Nadie quiere hacer lo bueno, dice el Señor en su palabra. No hay nadie que quiera hacer lo bueno. Tiene Él que producir en nosotros ese deseo de hacer lo bueno. Hay personas que tienen ese deseo, pero prefieren, ¿no? Silencian ese deseo y siguen haciendo lo malo. Porque es más cómodo, porque les va mejor, porque es más rentable, porque soy más aceptado por otros, porque hacer lo bueno me va a costar relaciones, dinero, una cantidad de cosas nos va a costar hacerlo bueno. Entonces, cree, yo no sé si tú has creído en el Señor como tu Señor y Salvador. Si tú no has creído como en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, esa es la mañana. Dice la Biblia, ayer yo hablaba con Sofi de eso, hoy es el día de la salvación. Entonces yo citaba ese versículo y ella me decía, madrina, hoy, o sea, hoy lunes. Yo le decía, y si tú lo lees mañana, es mañana martes. Y si tú lo lees el miércoles, es ese miércoles. Es un presente continuo. Hoy es el día de la salvación. Hoy que estás con vida. Hoy es el momento de decirle, Señor, de verdad yo me arrepiento. No ser simplemente personas que confiesan como estos líderes religiosos, con una apariencia de piedad, pero no hay un cambio genuino en su corazón, no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.